La buena tarde noche para todas las personas que nos acompañan hoy, tanto en la sala Zoom como en Facebook y en otras redes, y quienes nos verán posteriormente en los archivos fílmicos y físicos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, martes 10 de marzo, hoy lunes 16 de marzo, estamos haciendo un taller con el análisis estratégico geopolítico de la evolución de los primeros 17 días de la guerra de Irán. Vamos entonces a entrar en materia porque es un tema que requiere mucha revisión estratégica, no tanto de habladores de los medios de comunicación, sino que miremos a fondo las enseñanzas que esto nos deja y las reflexiones reales de lo que se conoce que es real en el terreno y no de las fake news. Entonces, para no alargarnos en prólogos, vamos a los hechos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un análisis estratégico, geopolítico de Irán y el conflicto regional que se ha armado. Y para el efecto vamos a trabajar algunos aspectos en 7 títulos. El primero son las razones por qué inició esa guerra. El segundo son los daños que han tenido las infraestructuras iraníes y lo que eso significa. El tercero es que revisemos un poco el liderazgo de Donald Trump, que está siendo cuestionado a diario por lo que pasa. El cuarto aspecto es hacer una revisión de estrategias comparadas de Irán y Estados Unidos. El quinto aspecto es mirar las perspectivas hacia dónde va esto. El sexto tema que vamos a analizar son las capacidades logísticas reales de lado y lado. Y al final, pues tenemos que sacar unas conclusiones. Entonces, como ustedes ven, es un menú muy atractivo de orden eminentemente estratégico y geopolítico, y no de lo que se oye hablar en los medios, que cualquier Ariel Ávila sale ahí y dice lo que se le ocurre, y entonces lo llaman experto, y su experticia nunca nos lleva a cosas concretas. Entonces, vayamos paso por paso. Vamos a mirar las razones de la guerra. Del programa nuclear de Irán, que es el punto número uno, se ha venido hablando muchísimo desde hace rato, ¿no? Inclusive, mm, el señor Obama, en el año 2015, tomó una decisión que para unos fue acertada, para otros no, y que entre otras cosas, esa decisión es parte de la causa de lo que está ocurriendo en este momento. Al tomar esa decisión fue que consideró que sí se le permitiría a Irán desarrollar un programa nuclear, e hizo una conciliación con varios países, entre ellos Alemania y otros, para que Irán detuviera cualquier proyecto determinado a mm, desarrollar armas de destrucción masiva, o sea, armas nucleares, hablando en términos más coloquiales. Entonces, que a Irán se le permitiría procesar uranio hasta cierta cantidad de enriquecimiento. Enriquecimiento significa que entre más puro tenga todo el proceso, llega el momento en que se convierte en un explosivo o en una fuerza explosiva de cadena reactiva que produce muchos daños, y entre más se le ven todos los procesos químicos y físicos, pues se convierte en un arma de capacidad nuclear o de destrucción masiva. Pero cuando se enriquece hasta cierto punto, simplemente o se procesa, se vuelve más limpio hasta cierto punto, se convierte en un elemento de mucha importancia para el apoyo a la producción de energía, para la investigación científica y para muchos otros temas de desarrollo nacional y de seguridad multidimensional, no tanto seguridad militar. Entonces, el acuerdo que hizo con ellos el señor Obama y con los otros participantes en ese,
era que la Asociación Internacional de Energía Atómica podría revisar los proyectos permanentemente y saber si Ah, Irán no, no estaba me has dicho cumpliendo. nada. Tenemos micrófonos abiertos, fuentes. Eh, si Irán estaba cumpliendo con los proyectos como mandaba el acuerdo o si se estaba saliendo. ¿Qué ocurrió enseguida? Que Irán comenzó a jugar dobles cartas. Entonces Israel, que tiene muy monitoreado eso, comenzó a desconfiar y en una operación especial de comandos ingresaron hasta unas bodegas secretas que tenían los equipos iraníes en Teherán y con unos vehículos se robaron toda la camionada de papeles que tienen allí con todos los proyectos escritos más los archivos electrónicos. Entonces el señor Netanyahu salió y le dijo al mundo, Irán está engañándonos, tiene un plan estratégico que contempla un crecimiento nuclear, quiere formar la primera o quiere hacer su primera arma nuclear y tiene capacidad con lo que está preparando para 15 o 20 armas nucleares lanzadas con cohetes de larga distancia. Al mismo tiempo, está desarrollando un proyecto de misiles de largo alcance, de los cuales aspira a colocarle la ojiva nuclear y atacar a Israel para destruirlo del planeta e inclusive a Estados Unidos y sus proxies. En paralelo, tanto la inteligencia de Estados Unidos como la inteligencia británica, la de Israel, la de Arabia Saudita, detectaron que Irán había acrecentado el apoyo financiero a Hamas y a Hezbollah y a los hutíes y que les estaba enviando grandes cantidades de dinero. Inclusive Qatar estaba recolectando dinero y lo enviaba a la Franja de Gaza y ese dinero se recibía legalmente en Israel y se entregaba en Gaza a la autoridad palestina. Entonces terminaron fue con esos dineros y con los que llegaban de manera clandestina construyendo toda esa red de túneles y lo que pasó. Entonces ya hizo necesario que había que intervenir, pero se descuidaron en Israel y se concentraron mucho en el programa nuclear de Israel, de Irán, y en la posibilidad de un ataque regular. Desestimaron la información que se encontró en los documentos que le incautaron a unos sujetos de Hamas, en la cual estaba descrito todo el plan para hacer un ataque similar al del 7 de octubre, pero se le dio fue como la calificación de que ese plan era como una medida de engaño o era una posibilidad, una hipótesis, y no se le puso cuidado y ustedes ya conocen lo ocurrido. Entonces, cuando se desató la guerra, ya se dieron cuenta inmediatamente el señor Netanyahu y sus asesores que habían acertado en lo del proyecto nuclear, que habían acertado en lo del proyecto misilero, que habían acertado en el apoyo directo a Hezbollah y Hamas con más dinero. Pero lo que no han acertado era que el plan, que lo tenían en la mano, que era lo que más les dolía, les hubiera dicho la verdad y no lo hubieran creído porque lo hubieran considerado como una hipótesis de guerra, como una posibilidad. Entonces ya se desató la guerra y todo lo que vino y tuvieron que actuar. Ya ustedes conocen toda la historia de cómo se atacó a Hezbollah, a Hamas y cómo finalmente se entró en la guerra de los 12 días. Pero Irán ya tenía todo un montaje. En paralelo, ha venido manejando de manera muy hábil la venta de petróleo legal e ilegal a la China y China le ha comprado miles, millones de barriles y le ha dado muchos recursos. Todos esos recursos fueron destinados a fortalecer el proyecto nuclear, a fortalecer los proxies. Es decir, con ese dinero hubieran podido construir una Irán impresionante, capaz de competirle a Estados Unidos en infraestructura y desarrollo tecnológico y otros campos, pero ese dinero lo dedicaron fue a la guerra, a preparar proxies, a fabricar miles y miles de misiles
de corto, mediano y largo alcance, a meterle dinero a la investigación científica para mejorar las armas nucleares, para mejorar los sistemas de radares. Y todo eso se lo ha ido destruyendo Estados Unidos e Israel, tanto en la guerra de los 12 días como ahora. Pero pues ya han metido alta plata y no todo está destruido, ni todo está acabado, ni tampoco tienen la capacidad de enfrentarse, pero es una realidad. Entonces, después de todo eso hubo la guerra de los 12 días, que recordemos que Estados Unidos fue y bombardeó la planta de Ishafán y que allí se supone que quedó enterrado una gran cantidad de cosas. Otros dicen que no, que los iraníes ya habían sacado de allí el uranio enriquecido y que lo tienen escondido en la isla principal donde está todo el epicentro de la fortaleza petrolera y de riqueza en el Golfo Pérsico, que es iraní. Entonces, ante eso, hubo un replanteamiento de las negociaciones y pasamos ya a la etapa del ataque preventivo, porque en el replanteamiento de las negociaciones no negociaron directamente de Estado a Estado Irán y Estados Unidos, sino que se reunieron en Suiza unos delegados iraníes con unos terceros que escuchaban todo lo que decía Hamas, me corrijo, Irán, iban al otro salón y hablaban con los delegados de Estados Unidos. Estos delegados escuchaban, coordinaban con su gobierno y les daban la respuesta. Y a su vez estos mandaderos iban y la llevaban. Hubo una primera ronda, lo escribimos y lo dijimos en los medios, esto no va para ningún Pereira, pero la esperanza es lo último que se pierde, aunque la esperanza no sea ni un método ni una estrategia. Conclusión, vino la segunda ronda y las partes acordaron que tendrían que ir a sus respectivos países a hablar con los gobiernos y traer una respuesta y volverse a sentar en Suiza. El señor Trump fue directo y dijo, les doy 15 días para que acepten A, B, C y D. Obviamente Irán dijo, no aceptamos imposiciones. Entonces el señor Trump dijo, antes de 15 días los voy a bombardear. Pero como Trump ya acostumbró al mundo que hoy dice una cosa, a los 5 minutos dice otra y a los 10 minutos cambia, parece que ese es su estilo de generar la incertidumbre y le ha rendido efectos, pues no le creyeron. Y dijeron, no, pero como usted dice todos los días una cosa distinta, ¿cómo hacemos para creerle? Y resulta que estaba hablando más en serio de lo que se imaginaban. Y al día siguiente de decir eso, vino el ataque demoledor que tiene, lo llaman un ataque preventivo, que es decapitar el mando, control, comunicaciones del régimen iraní, motivar un cambio de sistema, neutralizar la metodología del gobierno chiita y darle un cambio, ojalá para que llegue el hijo del Shah, recupere el poder y la nueva industria petrolera y de desarrollo se alinee con metodología occidental y no siguiendo líneas de Rusia y China. Eso suena bien como para una película de Hollywood y de ficción, pero ante algo que se ha construido durante 47 años, con una tecnología propia que han alcanzado y con la posibilidad que tienen de resistir de manera progresiva, incitando a que las tropas de Estados Unidos entren en tierra, pues en realidad estamos hablando de que la capacidad de más probable adopción de Irán será conducir la guerra metodológicamente y agrediendo a los vecinos y provocando a Estados Unidos sin desgastarse totalmente en las fuerzas terrestres a costa de la destrucción de toda su infraestructura y bloqueando la producción petrolera para incitarlos a que entren de manera terrestre a conquistar el terreno y cambiar el tercio de la guerra y convertirse en víctimas. Pues ese es su plan estratégico y es lo que se evidencia que está pasando. Pero del dicho al hecho hay un trecho grande. Visto eso, pasemos al segundo punto, que es el análisis geopolítico de los resultados de la guerra. Entonces, dicen los informes de inteligencia serios, no lo que dice Ariel Ávila por televisión, sino lo que dicen los
informes de entidades serias como el Instituto de Estudios de la Guerra de Estados Unidos, o la inteligencia británica, o la inteligencia francesa, o el mismo Mossad de Israel, que al momento, al día de hoy, 17 días después de iniciar la guerra, aproximadamente el 50% de la infraestructura de misiles que ha logrado crear, instalar o preparar Irán ha sido destruido. Puede que sea más, pero quiere decir todavía entonces que les queda una buena cantidad o una buena estructura para lanzar misiles. El problema es que les desmantelaron ya la principal planta de explosivos. Entonces ya tienen una eh, limitación que no les permite seguir sosteniendo los contraataques, porque ellos hablan de contraataques, con misiles que produzcan esos efectos. El derecho internacional obviamente prohíbe atacar embarcaciones civiles, ¿no? Eso es histórico, es de muchos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por el estrecho de Hormuz se mueven solamente embarcaciones, o solamente no, en mayor cantidad, embarcaciones civiles transportando crudo. Entonces el derecho internacional prohíbe atacarlas, pero Irán con sus medidas le está prohibiendo es que se muevan, porque entran a una zona de muerte, como indica el tema. Entonces, como aquí se produce en esa zona el 20% del petróleo que se consume en el mundo diariamente, pues va a haber algunas restricciones. Países como Colombia, que tendrían la posibilidad de duplicar su producción, cayeron en manos de los comunistas cerreros y brutos, y entonces en este momento está la infraestructura petrolera colombiana parada, que pudiera ayudar a calmar un poco, no a resolver el problema, pero sí ayudar a calmar y evitar que el precio del petróleo se dispare en el mundo. Lo cierto es que el precio del petróleo está disparado porque, repetimos, el cruce por el estrecho de Hormuz está prácticamente prohibido, y tan solo que sean buques chinos plenamente identificados, los iraníes no los atacan, pero de resto sí atacan a particular todos los que sean aliados de Estados Unidos. Miremos el problema no sino el enfoque de otro aspecto medular para analizarle, que es la forma como el señor Donald Trump conduce su liderazgo estratégico. Entonces, el primer aspecto que se analiza ahí es si la escalada de problemas tiene ya avisos de nuclear y regional. ¿Por qué? Porque a pesar de los bombardeos y del trabajo de inteligencia que han hecho Estados Unidos e Irán, no es claro si definitivamente es cierto, como se supuso al principio, que en el bombardeo de la planta de Ichafans y Natanz, todo ese material químico o radioactivo que han preparado allí se quedó sepultado para siempre con los bombardeos, o si ya lo han sacado de allí y lo tienen en otra parte y siguen de manera clandestina eh, preparando su arma nuclear para en esta misma guerra, por ejemplo, utilizarla contra Israel y Estados Unidos, y eso sería el riesgo de una escalada realmente nuclear. Entre tanto, ha seguido vigente la financiación a los proxies, o por lo menos no se ha demostrado técnicamente que las milicias chiitas, hutíes, iraníes, de Hezbollah y de Hamas no tengan recursos suficientes para seguir peleando. Estamos viendo que en el Líbano hay una guerra abierta de Israel contra Hezbollah y se están destruyendo eh, muy fuertemente. Entonces, esa parte no se ha detenido, y en paralelo con el riesgo de que estos sujetos estén diciendo la verdad cuando dicen que le van a dar una sorpresa grande a Estados Unidos
y que todavía no han sacado sus verdaderas armas, pues los analistas normales lo entendemos como una forma de dilatar y de presionar que suspendan los bombardeos, pero nunca se puede descartar que realmente sí estén preparando en la clandestinidad y en un país que está lleno de montañas y de túneles, de pronto un arma nuclear y eso sería el acabose. Pero dice, miren santa lógica, como vamos viendo las cosas, es como lo decimos en los medios, una pelea de tigre con burro amarrado, porque definitivamente Irán no va a tener la capacidad nunca de enfrentar un combate aeroterrestre o aeronaval o aerotáctico, ya que le han dado muy duro. Entonces aquí ha recurrido el señor Trump a la estrategia de lo que se llama la máxima presión, y es una estrategia de bombardeos reales en el terreno, combinados de Israel con Estados Unidos y de Israel en el Líbano y de Estados Unidos en Irak y en Irán, donde haya presencia de grupos de apoyo a los islamistas o los yihadistas de Irán, destruirlos completamente. Al mismo tiempo, las frases, los mensajes que manda Trump de continuo son bastante impositivos. Les doy tanto plazo para que se rindan. Ya murieron los 48 que estaban más arriba en el poder y los otros 48 que siguen los tenemos en la lista. Es imposible negociar con los que quedan por ahora porque no conocemos a ninguno, porque ya los con los que pues, sabíamos que se podía negociar se murieron. Entonces la única salida que le queda a Irán es que acepte la rendición. Y obviamente tiene un nivel de corresponsabilidad igual por el parte de Irán, porque ya también le dicen lo mismo. Dicen a nosotros no nos venga a amenazar y prepárese que ahí le tenemos su sorpresita. Entonces, ¿cuál de los dos tiene más posibilidad de estar diciendo la verdad? Pues obviamente Estados Unidos, que tiene una tecnología y una capacidad superior. Lo que pasa es que esto ya suma unos cuantos billoncitos de dólares y en el mundo no hay ningún presupuesto que aguante todo eso, porque son armas muy costosas las que se han gastado. Y tanto Irán se va quedando sin los recursos suficientes para construirlo y el tiempo y los medios y ante ese bombardeo, pues fábrica que le detecten es fábrica que le hunden o lo que cualquier persona desesperada también puede dar información donde hay un objetivo que no estaba localizado y a cambio de que lo saquen de allá de ese infierno y a que le den recursos, muchos también se pueden vender, inclusive los del propio régimen. Entonces la estrategia de presión o de máxima presión, como la ha llamado Trump, es como una combinación de medidas coactivas, tanto físicas como mentales, de negociación y de intimidación. Y la estrategia y la respuesta de Irán, pues ya sabemos cuál sigue siendo la misma de tratar de ganar tiempo. Entonces, mediante esa estrategia preventiva y de máxima presión, pues Trump o Estados Unidos ha mantenido una ofensiva a gran escala, muy violenta, que tiene naturalmente que causar daños en el terreno. El efecto psicológico de la muerte del ayatolá pues genera en primera medida el deseo de venganza, la retaliación, pero no del pueblo iraní, sino fundamentalmente de quienes están en el poder y saben que pueden ser el próximo objetivo. Entonces, que lo mejor es aplacar a Estados Unidos y a Israel y que el terrorismo puede ser un elemento útil. Se han presentado algunos sucesos, uno en Texas, donde un tipo vino y disparó contra unas personas y gritó viva Alá y todo eso, y después de que lo capturaron se declaró que era defensor de Irán. El otro que murió en la mezquita, en la sinagoga de Minnesota la semana pasada, un sujeto que viene con un vehículo cargado con explosivos comerciales, es decir, con pólvora preparada para causar una gran explosión, compró $2.200 en una tienda de pólvora y la metió dentro de un camión, se fue con su rifle personal y entró a asesinar judíos en una sinagoga, pero la guardia que estaba ahí, el guardia de seguridad, lo eliminó, lo hizo, no lo eliminó, sino lo hizo retroceder y en combate posterior con la policía fue eliminado. Se identificó como un ciudadano libanés, en apariencia una persona inofensiva que trabajaba de mesero en un restaurante, tenía 41 años, restaurante no muy lejos del sitio, 40 minutos, 30 minutos del sitio.
y pues se comenzó a sospechar que era un mandado de la dictadura, de la teocracia iraní, y luego 2, 3 días después, en un bombardeo de Israel en Beirut contra las células de Hezbollah, se comprobó que el hermano era jefe de una célula de Hezbollah, que era uno de los cabecillas principales ahí en Beirut, Líbano, y que la familia toda hacía parte de las redes de Hezbollah. Por lo tanto, este señor no era, o no se supondría que sería alguien ajeno, sino que por el contrario podría ser parte de una célula durmiente de esa que ellos infiltraron en Estados Unidos y la dejaron que vaya pasando el tiempo para darles órdenes de actuar cuando las circunstancias lo requieran, y este momento sería la circunstancia. Entonces el liderazgo de Trump es enfocado en la imposición, la coacción, pero tiene ese riesgo de que por debajo de la mesa le metan los terroristas. Ahora, si miramos las estrategias comparadas, hablemos de la estrategia militar específica, la combinación Estados Unidos-Israel. Apuntan exclusivamente contra todo lo que signifique capacidad de poder de guerra, bases, fábricas de drones, plataformas de lanzamiento de drones, eh, plataformas de lanzamiento de misiles hipersónicos, depósitos de misiles y la seguridad de la grande infraestructura petrolera. Más o menos ese ha sido el enfoque. Israel se ha enfocado un poco más en destruir cuarteles y centros de poder, inclusive donde están los dirigentes políticos, y por eso se dice que han muerto 48. Eso ha sido efecto de Estados Unidos, de la acción de Estados Unidos y Israel, pero más de Israel la parte de los políticos. Entre tanto, la respuesta de iraní ha sido sacar de entre las montañas las plataformas de lanzamiento que tienen escondidas para lanzar misiles contra los centros de mando, las unidades navales y los sitios nucleares que tengan Israel y Estados Unidos en la zona. Se han enfocado muchísimo también en desafiar, provocar al adversario atacando a los países sunitas de Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar y Omán, en los sitios donde tienen bases militares de Estados Unidos o donde se cree que hay intereses de Estados Unidos. Hasta el momento, hasta el día de hoy, los países sunitas no se han metido a la guerra directamente, pero ya tienen el veneno por dentro porque el odiado enemigo chiita, que es Irán, les ha matado gente dentro de su territorio y han tenido que gastar una gran cantidad de dinero también en las plataformas de contrarrestar los ataques con drones y con misiles de corto alcance. Resulta que el costo es como de 50 a 1. Es decir, que por cada $50 que cuesta de lo que cuesta un misil, un misil de dos antiaéreos para contrarrestar a drones y aviones, únicamente Irán gasta $1 en un dron o en un misil de pequeño alcance. Entonces, ¿a qué le juega a Irán? A que acopió una cantidad importantísima de misiles de corto alcance y de drones, y entonces a menudo vive lanzando andanadas pensando que como eso es tan costoso y tan difícil de reabastecer, llegará el momento, suponen ellos, que Estados Unidos y los países del Golfo se quedan sin los misiles y ellos harían una tarea de lanzar una ofensiva con misiles que supuestamente tienen secretos, y ahí está el riesgo de que si de aquí a allá pudiera ser que estuvieran planeando la construcción de un misil nuclear. Entonces, por eso estoy hablando hipotéticamente, pero son las estrategias comparadas de lo que se deduce. Entonces, no estamos aquí en charlas de los especialistas, de los que no tienen información, sino estamos haciendo un análisis de lo que hay probado hasta hoy y de los riesgos que se podrían presentar si es cierto todo lo que dice Irán. Si no es cierto, pues es una estrategia muy bien montada
que por lo menos les da para pasar a la etapa del terrorismo y a presionar este tipo de ejercicios. Entonces llegamos aquí a mirar otro punto, que es el análisis geopolítico de lo que está pasando allí. Ya vimos las razones de la guerra, vimos los daños a la infraestructura, vimos el liderazgo de Trump y vimos las estrategias combinadas. Entonces nos falta ver cuál es la perspectiva del intercambio de los ataques, cuáles son las capacidades logísticas reales y algunas conclusiones que nos podrían surgir de esto, con el fin de mirar las cosas más objetivamente. Entonces, en la perspectiva, ustedes ven aquí la flecha que señala la tendencia del análisis que han hecho los países o los servicios de inteligencia del mundo es que se pase efectivamente al terrorismo, como parece ser que ya sucedió con el hecho no tan aislado de Texas relacionado con el de Virginia, corrijo, el de Minnesota en la sinagoga, y que curiosamente ese día en Virginia también un estudiante que tenía fama de él como chifloreto vino y disparó contra un instructor de la Guardia Nacional, que era el que le dictaba instrucción militar en nombre de las fuerzas militares de Estados Unidos a los estudiantes de una universidad en Virginia. Pero hasta el momento, con todo lo que han investigado las agencias de Estados Unidos, no han logrado establecer que los tres ataques que ocurrieron en menos de 2 semanas, más o menos en coincidencia con la guerra, estén relacionados exactamente, cada uno con la guerra de Irán por aparte y los tres entre sí. De por sí, como lo hemos dicho en los medios, con guerra de Irán o sin guerra de Irán, con problemas entre Israel y los países árabes o sin problemas entre ellos, siempre estarán los terroristas islámicos listos a hacerle daño a Israel y Estados Unidos. Y eso se sabe. Pero lo cierto es que el terrorismo sí está creciendo en posibilidad porque es el arma más barata y más difícil de detectar y que no se resuelve ni con portaaviones ni con armas nucleares, sino con mucha inteligencia y muchas de medidas de seguridad del terreno. Lo segundo que se considera es que podría haber la tendencia a una guerra híbrida que sería operaciones terrestres obligatorias contra Irán en el territorio, sobre todo en los sitios que se presumen que están estas bases todavía misileras para llegar y destruírselas de otra manera, para localizar a los directivos, a los científicos que fabrican eso y eliminarlos como ha hecho Israel, para bloquearles el ingreso de los materiales necesarios para seguir reconstruyendo armas, porque da la sensación de que a pesar de los controles, tienen fronteras porosas por Afganistán o por otro lado, desde donde le está llegando apoyo de este material de Rusia y China y Corea del Norte. Esa es una posibilidad grande. Entonces se piensa que podría llegar el momento en que Estados Unidos se ve obligado o los árabes a meter tropas terrestres para tratar de bloquear esos accesos. Entonces habría una guerra híbrida que sería la combinación de ataques aéreos contundentes contra objetivos estratégicos, de tropas terrestres buscando destruir todas esas instalaciones y los epicentros y las rutas de suministro, y de terrorismo por parte de Irán en el mundo para presionar las negociaciones, incluido el Golfo Pérsico, contra los tanqueros para obligar al mundo a que actúe. Esa sería la tendencia de la perspectiva de la guerra, pero es que todos los días le surgen unos problemas increíbles. El señor Trump hace como unos 8 días, 10 días dijo que él no necesitaba de nadie, que él ya no iba en esta guerra porque, ¿cómo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Porque el señor de Reino Unido, el señor Starmer dijo que como uno de los misiles que lanzó Irán llegó hasta la base de Chipre y afectó parcialmente las instalaciones de esa base militar, que es británica en Chipre, en el Mediterráneo, entonces que él ordenaba el movimiento de un portaaviones y lo mismo hizo Francia, habida cuenta que consideró que sus objetivos estaban siendo agredidos por Irán. Entonces el señor Trump, con su arrogancia, les contestó que esta vez no iba a ser él como en otras guerras,
que Estados Unidos era el que hacía el desgaste y llegaban todos a meterse en el rincón de los ganadores, porque él considera que la guerra se va ganando. Ante el incremento de ataques terroristas y el bloqueo del Golfo en la parte del estrecho de Hormuz, entonces Trump, como es usual en él, el fin de semana dijo, no, aquí definitivamente les pido a todos los países que tienen poder y armadas y portaaviones y toda cosa, que vengan y ayuden a controlar, porque por más de que una tropa naval estadounidense proteja los buques en el cruce de Hormuz, aparece un terrorista con un lanzacohetes desde una lancha, nos dispara y se vuelve a perder, y no va a ser tan fácil contrarrestarlo y va a afectar los tanqueros. Y como hay tanqueros que son alemanes, franceses, británicos, canadienses, etcétera, que vienen a recoger petróleo, pues que ellos también cuiden sus tropas. Entonces, como los europeos están buscando es que Trump también se comprometa en la seguridad de Europa, apoyando a Ucrania, le contestaron, palabras más, palabras menos, en los mismos términos que él utiliza, que pues ellos no estaban buscando ir a ganar méritos en ninguna guerra y que si Trump necesitaba algún apoyo tenía que pedírselo, o si no que si era tan capaz, pues que peleara solo. Entonces ya ustedes imaginan la reacción de Trump hoy, los volvió a por debajear y dijo que no los necesita. Entonces el liderazgo de Trump sigue siendo influyente en la actualidad y naturalmente en la prospectiva porque le manda un mensaje muy confuso a las tropas que ya deben estar muy estresadas, porque recordemos que esos jóvenes estaban en esa zona, los mandaron para Venezuela 3 meses a presionar a Venezuela y en lugar de sacarlos a los descansos que les corresponden, les dijeron ahora media vuelta a mar y en dirección nuevamente hacia el Golfo Pérsico y ya llevan otro mes allí metidos. Es decir, que son tropas que llevan más de un año, o más de 6 meses, perdón, sin tener el descanso y con la tensión de la guerra. Eso puede generar muchos problemas. En síntesis, está generando un aislamiento diplomático innecesario, está haciendo que las tensiones escalen y está cometiendo el señor Trump un error, a nuestro juicio, que lo advertimos desde el año pasado, más o menos a finales de año, mitad finales de año, tipo octubre, agosto, septiembre, octubre, en varios medios de comunicación, era que si Trump seguía con esa actitud impositiva y despectiva hacia Europa, el día que iba a requerir el apoyo de Europa, le iban a sacar la moneda de cambio. Ahora miremos algo también para no especular, para no convertirnos aquí en habladores, cuáles son las capacidades logísticas reales. No se nos olvide, y lo decía el general Omar Bradley, la guerra la conducen los estrategas y los geopolíticos, y la ganan los logísticos. Y lo decía un general de infantería que era veterano de X cantidad de guerras y uno de los más grandes generales que ha tenido Estados Unidos y el mundo. Y estaba completamente acertado. Las guerras las ganan son los logísticos. Las tropas desarrollan el dispositivo táctico, estratégico, hacen los cambios geopolíticos, pero lo que marca la diferencia es el manejo de la logística a favor del ganador o del perdedor. Entonces, Estados Unidos se caracteriza porque hasta el momento su suministro global es masivo y tiene capacidades de decir, saquen de allí, mándenme para acá y luego las fábricas producen y se dinamiza esa industria militar que es civil allá, no es como la de aquí en Colombia, allá es civil. Entonces son contratos multimillonarios con el Pentágono, generan mucho empleo, pagan impuestos y la economía se mantiene muy activa. Y tienen la capacidad también y la dirección, conciencia logística de poder orientar esos apoyos. Tienen también bases regionales que les permiten que las tropas puedan por lo menos devolverse, salir a un descanso, relevarse, relevar las unidades y tienen muchos equipos que pueden relevar A, B y C, A, D y luego D, A y luego B, A, C y ahí van rotándose. Tienen todavía esa capacidad. No todas las tropas están en el estrés de los portaaviones, un ejemplo. Y tienen también una tecnología avanzada en guerra de drones y desde los portaaviones que no la tiene Irán. Irán depende de lo que produzcan en tierra, de la sorpresa y de la esperanza que tiene
de que se les reduzca la capacidad de combate a Estados Unidos e Israel. Por su parte, ¿cuáles son las capacidades logísticas reales que al día de hoy se han detectado en la reacción de Irán? Sin echarle más agua a la sopa, ni quitarle agua a la sopa para hacer más acote, sino tratando de ser equilibrados. Irán hasta el momento ha tenido la capacidad de haberle suministrado a sus proxies suficientes armas para un combate tipo irregular y asimétrico para atacar a Estados Unidos, al vecindario y a los proxies de Estados Unidos y lógicamente a sus bases militares. Pero, como siempre lo hemos dicho, eso es como el que tiene cierta cantidad de dinero y gasta y gasta y gasta hasta que a fin de cuentas se le seca y ya tiene que recurrir al préstamo. ¿Quién le va a prestar dinero a Irán cuando su régimen está tambaleando y cuando se corre el riesgo de que suba otro gobierno y le diga, no, pues eso ustedes lo negociaron con ellos, con nosotros no tiene nada que ver? ¿Y quién le va a respaldar? ¿China? ¿Rusia? Entonces es una realidad de la capacidad de Irán. Tiene otro problema, que como es un país semi-mediterráneo y casi que mediterráneo territorialmente en el ámbito terrestre, pues está limitado también su capacidad de las rutas de abastecimiento prácticamente a carreteras ya existentes o ferrovías existentes en la zona y lo que puede entrar por el mar, pero el mar ya está controladito. Entonces tiene complicidades, claro, en la porosa frontera con Irak, de pronto con la de Turquía que le compra mucho petróleo clandestino, algo con la de Afganistán, pero hacia el norte con Azerbaiyán ya tiene problemas, ya no está tan madura y China también tendrá mucho cuidado en meterse allá para no provocar del todo a Estados Unidos, porque sería pasar a un conflicto mayor que no le conviene ni a China ni a Estados Unidos. Hasta el momento, no permanentemente, hasta el momento, con las reacciones diarias que ha tenido durante 17 días, ha demostrado que es suficiente, que lo ha manejado metodológicamente y le ha rendido. Pero ¿será que ese metodológico es porque realmente tienen guardando la reserva estratégica para el día que la necesiten o por pura y física necesidad táctica de sobrevivir y de no quemar todos los cartuchos en un solo envío? Pero lo que sí es cierto es que al cerrar el estrecho de Hormuz, pues también se están exponiendo a que se queden sin ningún ingreso porque no van a tener quien comercie con ellos y porque además no van a tener la capacidad de resolver los problemas internos de salud, bienestar, vías y todo lo que se les dañe en la guerra para una población que además está completamente fraccionada y los quiere ver fuera. Entonces hemos hecho un barrido muy general de lo que es la situación estratégica de 17 días, lo cual nos lleva a concluir varias cosas. Primero, como lo vemos o lo ven ustedes ahí, hay una inestabilidad regional que es evidente y que se quiere tornar persistente. ¿Por qué? Porque Cántaro va tanto al agua que se rompe. Irán ya ha abusado también de enviarle misiles todos los días a Arabia Saudita y todos los días a Emiratos Árabes y a Qatar y a esos países, y hasta el momento, por instrucción de Estados Unidos, no han respondido. Pero si llegara a afectar, por ejemplo, las baterías petroleras que quedan dentro de Arabia Saudita, que son otras muy importantes para el suministro del mundo, pues desataría una tormenta peor, ¿no? Y ya se metería Arabia Saudita de frente y ya dejaría la paciencia que ya ha tenido. Igual, si de pronto llegara a hundir un tanquero francés o alemán, podría que ya individualmente vengan estos países o que ya se invoque la agresión a un país de la OTAN. Entonces estamos hablando de otra guerra y ya se metería de frente China y las cosas se complicarían. Aunque China procuraría no por su interés, pero por su interés geoestratégico mundial, pero por la necesidad del petróleo tendría que intervenir allí. O sea que se está bailando en la cuerda floja. Eh, los proxies, o sea, Hamas, Hezbollah y los hutíes,
pues no han tenido la misma vehemencia que tuvieron en la guerra de los 12 días, eso es cierto, pero están ahí latentes y han hecho algunos ataques. Por ejemplo, 2 veces han atacado la embajada en Bagdad, han atacado la embajada en Arabia Saudita y le han disparado algunos cohetes a los buques que se mueven por el Mediterráneo. Entonces allí también está la duda si es que definitivamente están limitados de cohetes y de armas iraníes o es que están esperando el momento apropiado que según Irán lo tiene cuando va a lanzar sus armas secretas. Entonces hay la duda, pero uno piensa más que es lo primero, ¿no? Se está presentando una calculada medida de desafío a la hegemonía de Estados Unidos y con los altibajos que tiene Trump en su relación con los aliados naturales y tradicionales, pues no ayuda por ningún lado ni para él ni para los aliados. Como lo decíamos en el punto número 1, si la inestabilidad es persistente, el riesgo de que se produzca una ruptura de ese orden parcial que actualmente existe es grande y que se puede pasar fácilmente a una desbocada de la violencia entre los países del Golfo Pérsico. Eh, Otros especulan que China y Estados Unidos tendrán que llegar a algún acuerdo antes de entrar en guerra entre ellos y que ese acuerdo nos va a traer sorpresas de la redistribución del poder mundial. Esa es otra posibilidad. Pero son conclusiones que se derivan de esa perspectiva. Entonces, aquí llegamos al punto clave de la noticia, como dice Claudia Gurizati, mi coronel Fuentes. Y es que queremos escuchar, no que le faltó decir y que los iraníes se visten de azul y de blanco, sino específicamente, ¿cómo cree usted que todo este enredo va a afectar a Colombia y cuál debe ser el correcto camino que asuma el gobierno entrante en Colombia el 7 de agosto de 2026? Colombia exclusivamente, no que los portaaviones de no sé qué y que los misiles iraníes y que le faltó decir y que pegan a 100 metros más. No, eso no vamos a hablar. Vamos a hablar que después de este contexto geopolítico hay una afectación para el mundo y Colombia no es la excepción. Entonces, ¿cómo nos afecta o nos afectaría lo que sigue, lo que viene y cuál debería ser el camino, el curso de acción del gobernante o del gobierno colombiano a partir del 8 de agosto? Pues, con este descompuesto que tenemos ahora, él ni entiende qué es Irán ni qué es el estrecho de Hormuz. Él lo único que sabe es hablar y cuestionar. Adelante, mi coronel Fuentes. Bueno, gracias, mi coronel. Muy buenas noches para la sala virtual, señor Teniente Coronel Eugenio Alarcón Corredor. Un saludo muy especial para los cibernautas que nos siguen por las redes sociales. Entonces, entramos ya en materia, vamos a darle la palabra y bienvenido, mi general Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Muy buenas noches para todos, señor Coronel Fuentes, mi coronel Villamarín y todos los participantes en el aula virtual. Pues de todas maneras, el conflicto en el Medio Oriente ha traído unas afectaciones significativas en la seguridad nacional y lógicamente en la economía colombiana, porque por decisiones del gobierno, pues recordamos que toda la infraestructura tecnológica, de inteligencia, de comunicaciones, de capacitación humana que venía aportando tanto el gobierno del Estado de Israel como también de Estados Unidos, pues ha sido de alguna manera suspendido, dejando en tierra prácticamente toda la capacidad aérea y de apoyo armamentístico y de municiones, tanto aérea como de los recursos humanos. Desde luego, el apoyo político de alguna manera de parte del gobierno también a países del Medio Oriente y necesariamente
otro de los aspectos que de pronto mm, podría atreverme a decirlo, que no se le ha puesto atención, es que el gobierno también ha permitido, ha tolerado y ha actuado en aceptar ciudadanos de esos países, especialmente afectos de Irán e iraníes, que estén haciendo presencia en Colombia ya con cédula de ciudadanía o con ciertas favorabilidades en este sentido. Pues lógicamente, en el estado en que Dios quiera que el próximo gobierno sea el que todos esperamos que sea, pues las cosas pueden y deben cambiar positivamente, recuperar los acuerdos de cooperación mutua que se tienen con esos estados que he mencionado y desde luego recuperar las capacidades humanas, logísticas, de capacitación, de recursos aéreos, de la inteligencia y de la tecnología en todo sentido. Esa es la expectativa y esas son, deberían de ser algunas de las exigencias en asuntos de seguridad y necesariamente en asuntos económicos, porque la economía, como lo hemos venido apreciando, pues tendrá que fortalecerse significativamente y Colombia, pues por fortuna, por nuestro estado de la naturaleza misma, tenemos capacidades muy importantes para producir y lógicamente no solamente proveer la necesidad nacional, sino exportar especialmente a esos países que se están viendo tan afectados en los asuntos de alimentación y de otras necesidades. Esa sería mi apreciación y muchas gracias. Espero estar acertado y no equivocado. Muchas gracias y buena noche. Mi general Hipólito, a usted muchas gracias por su concepto. Le damos la palabra al sargento mayor Sanders Landazuri. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel. Especial saludo para todos los presentes en esta aula virtual. Indudablemente que hay tres elementos principales en este gran dilema ante la situación presentada en el conflicto de Irán y Estados Unidos. Iniciemos especialmente por la incertidumbre en este periodo preelectoral. La incertidumbre en este periodo preelectoral hace en cierta forma que se tomen líneas de bastante radicales de izquierda y de derecha. De izquierda en relación a las críticas por el concepto de la fuerza llevada a cabo por los Estados Unidos, las críticas que hacen la izquierda y su empoderamiento social que quieren manejar con ese discurso. Y por el lado de la derecha, cómo ha venido advirtiendo realmente que tomar una posición, alejarse de nuestro aliado estratégico más antiguo, creo que sería una gran falla. Entonces, esos dos elementos, en cierta forma, van a poner a jugar la nueva presidencia. Ese es el elemento político más preponderante. Y reiterando lo que dijo mi general en relación al impacto político, los dos elementos, el impacto económico y el impacto de seguridad, mejor. Esos dos elementos tienen grandes acederos. Uno, especialmente en el económico, vemos cómo realmente van subiendo elementos como fertilizantes y otros elementos que importamos. Los bloqueos, sí, se están logrando, pero también estamos saliendo perjudicados en relación a todos los elementos que están llevando y que en cierta forma más adelante podemos tener una inflación bastante alta y estamos adquiriendo elementos con precios bastante altos y en fin, todo esto dado la volatilidad que le llaman del dólar. Ahora, en lo que tiene que ver con el elemento de defensa y seguridad, pues vemos realmente que necesitamos afianzar nuestros conceptos
de nuestro aliado estratégico. Entonces aquí estamos en un escenario realmente donde las elecciones, las elecciones están sujetas a las condiciones que nosotros también mostremos de apoyo hacia los Estados Unidos. Eso sería básicamente la población civil está expectante, esperando unas posiciones más alineadas hacia los Estados Unidos y se van a seguir presentando las posiciones críticas en relación al los los posicionamientos de derecha. Ese sería mi aporte, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, mi sargento mayor Sanders, muchas gracias por su concepto. Le recuerdo, por favor, los 2 minuticos para que alcancemos todos a dar nuestra opinión. Por favor, adelante, mi sargento mayor Osvaldo Ramírez. Bienvenido. Gracias, mi coronel, muy amable. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la teocracia en Irán, tiene uno que mirar los 6 tipos de yihad que existen. El yihad de corazón, el yihad de la lengua, el yihad de la mano, el yihad del dinero, el yihad de la predicación y el yihad de la espada. Ese yihad de la espada es el que está aplicando Irán en estos momentos con sus diferentes atentados terroristas. Es más, ha dado lugar que cause mella no solamente en los países como Estados Unidos o en Israel, sino que busca que haya que entre a menoscabar todo. Y entonces, ¿cuál es la idea? Recordemos que en el mundo hay 2.000 millones de musulmanes. Ellos nunca han buscado evangelizar ni hacer religiosidad de ninguna parte. Ellos buscan exterminar al mundo occidental porque nos consideran impíos. Entonces, ¿qué es lo que se debe pretender? Buscar voluntad política del gobierno colombiano para la próxima presidencia que nos permita nuevamente hacer las relaciones con Israel, con Estados Unidos, que son los países que más nos han ayudado hasta el momento. Es todo, mi coronel. Bueno, muy amable, mi sargento mayor, por su opinión. Adelante, por favor, mi coronel César Saavedra. Bienvenido. Gracias, mi coronel. Buenas noches a la sala. Eh, yo creo que aquí es un tema que, como lo menciona mi coronel, y hemos hablado en charlas anteriores, nuestros partidos políticos y nuestros candidatos no lo han querido tocar, pero yo creo que es un tema obligatorio que se va a presentar en estos debates, porque la posición que tome cada una de las fórmulas presidenciales sobre cómo va a ser la situación, cómo va Colombia a enfrentar esto, pues va a ayudar también a que se tenga o se decida un número importante de votantes que están ahí a la espera sobre también cómo y cuál va a ser el comportamiento de Colombia ante esta situación. Indiscutiblemente que eso va de la mano con otro gran trabajo y es la vía diplomática. Es importante que hoy vamos a restablecer las relaciones diplomáticas, comerciales que hemos tenido con Israel, mantener y mejorar las relaciones diplomáticas y comerciales que tenemos con Estados Unidos es un reto, como también manejar las relaciones comerciales y diplomáticas con nuestro vecino país de Venezuela. Para mí eso es importante. Colombia es un país que produce hidrocarburos, pero no es el que va a mover la aguja en nada de lo que está pasando el problema ahora. Puede ayudar a minimizar en una mínima proporción, pero es algo importante que también debe hacer y debe participar. Lo que no puede hacer Colombia es caer en el error. Eh, yo hoy entendía o leía en alguna parte que Israel ya había iniciado un proceso con tropas en Irak. No sé si es cierto o no es cierto, pero lo que no puede caer Colombia es prestarse o facilitar para que contingentes o nuestras tropas vayan a combatir en alguna fuerza que se pueda generar, porque este es un conflicto que
como lo decía mi coronel en su exposición, de un momento a otro puede pasar a otras dimensiones. Cuando las cosas se compliquen con Reino Unido, con Francia, con China, con Alemania, ¿cuál va a ser la verdadera posición de ellos? Hoy ofrecieron, hoy lo rechazaron, pero mañana la situación se puede complicar más. Entonces yo creo que también necesitamos madurez de nuestros políticos para no comprometernos en cosas que ni debemos hacer ni está de nuestra mano para la solución. Muchas gracias, mi coronel, y perdón el tiempo que me haya extendido. Mi coronel Saavedra, muy amable por su concepto. Adelante, por favor, mi coronel Iván González, bienvenido. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues, ¿cómo nos afecta la guerra de Irak? Perdón, de Irán. Pues que si llega a haber escasez de petróleo, pues también va a haber escasez de gasolina, de combustible. Entonces se va a encarecer. Y nosotros dependemos de importación de combustibles, porque no tenemos la suficiente capacidad de refinación para el consumo. Y eso pues es una vulnerabilidad para nuestra industria, nuestro comercio, nuestra movilidad, etc. También nos afecta en el sentido de que si la guerra llega a recrudecerse, pues los países comienzan a restringir las importaciones que no les son fundamentales. Y bien sabemos que nuestro producto del café no es un producto fundamental, es fácilmente reemplazable, se puede sustituir y no es indispensable ni vital pues para la supervivencia de las demás naciones. Además, pues debemos tener mucho cuidado, como por ejemplo lo que sucedió con la coalición que hizo o que creó Estados Unidos para invadir a Irak. Y nosotros dejamos involucrar en esa coalición. No participamos, lógicamente, enviando tropas ni apoyos, pero sí dando respaldo ideológico, político eh, a esa invasión, pero no porque eh, sea contra Irak, sino que puede suceder lo mismo, pero que ahora nos involucren es contra Irán. Entonces, el manejo diplomático de nuestra Cancillería en esos conceptos debe ser muy sutil. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel González, muchas gracias por su concepto. Le damos la palabra ahora al historiador don Eduardo Patiño. Bienvenido y adelante. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Bien, en cuanto a la pregunta, pienso que por parte del Estado colombiano, que la nueva presidencia de la República, que se avecina a tomar posesión el 7 de agosto de 2026, pienso que lo que puede repercutir para Colombia en este conflicto de Estados Unidos y Israel contra Irán, en primer lugar son especialmente mm, los precios del petróleo que van a aumentar, que si bien desde el punto de vista productivo es benéfico para Colombia, desde el punto de vista de la demanda interna es contraproducente, porque se elevan, porque se elevan los precios del petróleo y sus derivados, especialmente la gasolina. Y aquí en Colombia, cuando sube la gasolina, sube todo. Suben todos los precios básicos de la canasta familiar, lo que puede repercutir en una mayor inflación. Ahora, Colombia es un país que está tremendamente endeudado, especialmente en su deuda externa. Entonces, combinado con esta inflación, entonces se está formando un caldo de cultivo que puede repercutir en nuestra economía colombiana. Entonces, es necesario unos ajustes fiscales a futuro. Entonces, pienso que pues la solución dentro de esta situación es, bueno, que pienso que pues el Estado colombiano debería subsidiar el precio de la gasolina para que baje la gasolina y no afecte el bolsillo de los colombianos. Ese puede ser una cuestión. Otra cuestión, pues tener que realizar programas estructurales para reducir la inflación, como por ejemplo
estimular a los empresarios a que aumenten la producción, aumentar aún más las tasas de interés para que por medida contraccionista, pues la inflación baje, aunque se afecta al sector real de la economía, o sea, el sector comercial e industrial. De la misma manera, pienso que el próximo gobierno debería reanudar las relaciones con Israel, porque Israel es un país que produce bastante maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y especialmente también armas que han ayudado a las fuerzas militares de Colombia. Entonces, lo que hizo Petro fue un error craso y debe retractarse, así como pues diplomáticamente mantener un equilibrio, no solamente con los países árabes, con los países también de lengua persa, pero manteniendo una postura firme en contra del terrorismo extremo en todos sus escenarios, porque no solamente musulmanes extremistas aplican el terrorismo. Por ejemplo, el caso del el IRA auténtico hoy en día en Irlanda del Norte. Entonces, es mostrar una postura firme contra el terrorismo en todos sus órdenes y esta postura de fortaleza contra el terrorismo puede ayudar a que internacionalmente apoyen al Estado colombiano en la lucha contra los actores armados que hay en el país, o sea, ya sean grupos de extrema izquierda y de extrema derecha. Entonces, reorganizar ese proceso de paz que no ha servido para nada e intensificar la seguridad del país contra los grupos armados, dándole plenas facultades a las fuerzas militares para que, que ningún político se meta, porque ese es el problema de los políticos, se meten en los asuntos militares, como dice el dicho, cada loro en su estaca, darle toda la prioridad a las fuerzas militares para que se pueda resolver el conflicto interno y llevar a los actores armados a un real proceso de paz sin cometer los errores de La Habana. Muchas gracias. Bueno, don Eduardo Patiño, gracias por su concepto. Bueno, recordemos, en lo personal, recordemos que Irán, como Irak, con sus grupos terroristas y el Hamas, bueno, todos estos grupos proxies, el Hezbollah, los hutíes, milicias y demás, han trascendido fronteras a través de la historia. Y como han trascendido fronteras, pues esos grupos proxies que están en diferentes partes, en países de Europa, países de América, en fin, en determinados sitios, digamos lo que son una reserva especial para poder ser utilizadas. Entonces, en cuanto a la pregunta de mi coronel, que cómo afectaría a Colombia esto, pues el impacto se manifiesta principalmente a través de la conexión venezolana. Es que en Venezuela se contaminó en todos esos años de esa dictadura. Allí, y lo sabemos, que hay grupos de estos proxies de Irán. Entonces, la infraestructura del crimen organizado local lo podríamos llamar como un santuario en la frontera, porque se ha documentado que grupos como el Hezbollah operan en redes logísticas y de lavado de activos en la región. Utilizaron a Venezuela como plataforma. Hágame el favor. Que esto facilita el movimiento de agentes y tecnología cerca de la frontera colombiana. Alianzas con grupos locales. Existe el riesgo que estos proxies internacionales obviamente van a utilizar los grupos armados colombianos, como el ELN, disidencias de la FARC, entre otros, para tercerizar ataques o actividades de inteligencia. Recientemente, en 2025 y 2026, se han detectado intentos de ingreso de ciudadanos iraníes con documentación falsa en aeropuertos del Dorado. La seguridad cibernética e inteligencia. La transferencia de tecnología de Irán a regímenes aliados en la región aumenta el riesgo de espionaje y ciberataques con la infraestructura crítica colombiana, energía, comunicaciones, bases de datos gubernamentales. Pueden ser riesgos que se puedan tener. ¿Qué debe hacer el próximo gobierno? Esperemos que, bueno, el mandatario que sea elegido en las elecciones 2026 recibirá un país con un panorama de seguridad fragmentado y sus prioridades deberían ser las siguientes. Primero, restablecer la inteligencia militar, como bien señalamos en el pasado respecto a los éxitos militares contra la FARC,
La clave está en las fuerzas militares y de policía. El próximo presidente debe fortalecer la inteligencia técnica humana para detectar las células de proxies internacionales antes de que actúen. Segundo, importantísimo es la cooperación internacional reforzada. Colombia no puede luchar sola contra el terrorismo global. Es vital recuperar la confianza del intercambio de información con agencias como la CIA, el Mossad, la Interpol, que han sido cruciales para rastrear los flujos financieros del Hezbollah en Sudamérica. Control de economías ilícitas. El terrorismo de proxies se financia mediante el narcotráfico y el lavado de activos. Una política agresiva contra la minería ilegal y el tráfico de cocaína corta el suministro de oxígeno de estos grupos extranjeros en el territorio. Y por último, pues un blindaje fronterizo, implementar tecnología de vigilancia, drones, sensores, bueno, en fin, en la frontera con Venezuela para evitar que el país vecino siga siendo un puente seguro para todos estos actores. Y vienen pues las elecciones, obviamente, que estas elecciones pues proponen muchas cosas, pero en especial necesitamos neutralizar de una vez por todas la amenaza, tanto nacional como internacional, que está en nuestro piso, en nuestro país. Bueno, mi coronel, damos así por terminada la sesión de respuestas por parte de la sala virtual, agradecidos con todos ustedes con sus importantes aportes. A mi coronel, de verdad que muchísimas gracias porque este análisis político de Irán y el conflicto regional, lo que pasa con Estados Unidos y demás, en este episodio, pues de verdad que aún más nos enriquece el conocimiento para que podamos precisamente en algún momento debatir, porque las redes muchas veces son mentirosas. Bueno, y a quienes participaron en la escucha en las redes, de verdad que muchas gracias. Le damos la palabra a mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, para su resumen y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Bernardo Fuentes. Como ustedes escucharon hoy, o vieron y participaron, que es lo más importante, participaron, aportaron, y aportamos todos, escuchamos todos, nos habíamos propuesto hacer un análisis estratégico de la evolución de la guerra de Irán, alejándonos de toda esa mediocridad que suele aparecer en los medios de comunicación y que termina siendo verdad, o en las redes, que envían cualquier cosa y la gente lo reenvía. Salen un poco de videos hechos con inteligencia artificial diciendo cualquier barbaridad y la gente lo reenvía como si ya hubieran descubierto que es la verdad, la última verdad del conflicto. Entonces, ¿qué hicimos para no caer en la especulación? Entramos en un cuadro que seleccionamos muy metodológicamente de 7 aspectos cruciales relacionados con la guerra de Irán. Y una vez seleccionados 7 aspectos que son las razones de la guerra, los daños que se han causado a las infraestructuras iraníes y la respuesta a los daños que ha causado Irán, una valoración imparcial de lo que ha sido el liderazgo del señor Trump, una comparación de las dos estrategias para mirar qué es lo que se está trabajando en la guerra, una visión prospectiva de lo que pudiera tender a ocurrir, un examen más o menos lógico y articulado con la realidad de lo que son las capacidades logísticas válidas en este momento de los dos contendientes y sacar unas conclusiones genéricas de lo que hemos hecho. Entonces comenzamos a trabajar el ejercicio, primero haciendo el análisis de las razones de la guerra, explicamos bien los antecedentes y la situación a la que llegó, por qué se llegó y cómo está o cómo se encontró el escenario en el momento que comenzó. Luego ya vimos unos resultados parciales de lo que va en las primeras 2 semanas y 3 días, sin ponerle ni quitarle y viendo la posibilidad de los daños que va a sufrir Irán y en especial el problema de la disparada del precio del petróleo a nivel mundial. Luego ya comenzamos a analizar el liderazgo del señor Trump mucho más detalladamente y a examinar cuál es su metodología de estrategia de máxima presión
pretendiendo encontrarle los pros y los contras y cómo afecta eso la diplomacia, las finanzas, la economía, etcétera. Y cómo está también respondiendo a esa estrategia Irán y hasta el momento cómo le ha ido, sin que signifique que sea lo definitivo. Luego hicimos un análisis gráfico muy claro de qué es lo que pretenden las dos fuerzas, cómo lo están haciendo, para que al final nos quede como una visión de hacia dónde puede tender eso, con base en la tecnología y las capacidades que tiene cada uno de los dos contendientes, quién pudiera definitivamente doblegar al otro en este campo. Luego volvimos a revisar todo el cuadro y ya nos enfocamos en la prospectiva, en las capacidades logísticas y en las conclusiones. Y pasamos a resolver una pregunta entre todos: es cómo va a afectar esto a Colombia y cuál es la idea que le proponemos desde nuestro ámbito académico, analítico, todos los días de la geopolítica en este escenario, a los gobernantes que entren a partir del 8 de agosto, habida cuenta que el actual gobierno no tiene la menor idea de lo que es la geopolítica, no tiene un concepto claro de la importancia de potencializar a Colombia dentro de todo este entorno, ni mucho menos tiene la gente capacitada o por lo menos enfocada en visualizar cómo todos estos fenómenos nos pueden afectar. Las respuestas de ustedes todas muy valiosas. Se tocaron temas de economía, de diplomacia, de relaciones internacionales, de geopolítica, del empleo de la fuerza militar, de no comprometernos militarmente, de aprovechar nuestras potencialidades y buscar cómo posicionamos los productos, de garantizar la soberanía alimentaria interna, de mantener una posición clara frente a lo que son nuestros propios intereses y los de los demás países. Entonces todo eso nos deja un marco referencial para que entendamos cómo las guerras han influido toda la vida en la humanidad y cómo los países que no tienen líderes o dirigentes capaces de leer ese escenario geopolítico, de leer esos mapas, que no tienen la capacidad de razonar alrededor de eventos como estos, o de siquiera bosquejar un examen minucioso de los aspectos medulares de una guerra, pues tampoco tienen la capacidad de gobernar su país. Y viceversa, si no tienen la capacidad de gobernar su país, tampoco tienen la capacidad de entender la fenomenología exterior y cómo esa fenomenología puede afectar la proyección de los países. Es ahí que nosotros insistimos tanto que más que candidatos necesitamos estadistas, que más que salvadores necesitamos conductores y que más que habladores necesitamos líderes que hagan que las cosas sucedan. Con esto llegamos al final del ejercicio. Les agradecemos porque estamos seguros que hoy hemos salido un poco más conscientes de la importancia de la geopolítica en la formación de estadistas y de la necesidad de que quienes gobiernan a nuestro país en particular entiendan todos estos entornos y vericuetos de la política y la geopolítica. Mañana tendremos nuevamente memoria histórica normal, como todos los días, a las 7:30 de la mañana, y por la noche estaremos aquí a las 6 de la tarde con otro espacio de análisis y de estrategia para seguirnos formando como estadistas estrategas. A todos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Gracias, mi coronel. feliz noche Excelente para charla. todos. Saludos. Gracias, mi coronel. Feliz noche. A todos, Gracias, un coronel. abrazo, Feliz noche. bendiciones.